Bienvenidos a todos los que están acá por la primera vez, los que regularmente vienen. Cada uno es escogido por Dios, es amado por Dios. Hay propósitos en Dios en reunirnos como familia, en reunirnos en adoración y preparar el corazón para recibir el mensaje del Espíritu. Vamos a continuar con la palabra que quedó a la mitad el domingo anterior, conscientes de la nueva vida. ¿Cuál es la nueva vida? Es Cristo en nosotros. Todos aquellos que han aceptado por la fe a Cristo en su corazón, no solamente son salvos para cuando algún día les toque partir. En el proceso estamos siendo todos transformados por esta vida que portamos, por esta vida que se nos ha entregado por gracia, que es la vida del Hijo de Dios, es la vida de Cristo. Así que, pero esta vida tiene poder. ¿Y cuál es el poder de esta vida? Ese poder para someter nuestra alma, nuestras emociones, nuestra voluntad a la victoria consumada de Cristo. ¿Cuántas veces siendo hijos de Dios, pero vivimos todavía como esclavos, todavía como dependientes de emociones, de miedos, de temores o de personas? Cuando Dios quiere que verdaderamente al conocer esta verdad podamos vivir en la libertad que Él nos dio en la cruz. Si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres. Y vivir en libertad, amados, es algo que trae descanso a la vida. Porque solamente los que hemos sido esclavos del miedo, del temor, de la timidez y de tantas cosas que pueden operar en nuestras emociones, cuando esta realidad la podemos experimentar, vivir y disfrutar, ahí sabemos que esto no es cuento, esto no son palabras al azar. Las palabras que hablamos son espíritu y son vida, tienen el poder de transformar un corazón, una mente, una vida. ¿Y sabe qué? Y una generación. Así que conscientes de la nueva vida. Esa vida que hemos recibido, lo vuelvo a repetir, en Cristo. ¿Y cómo la vivimos? A lo largo de este mensaje vamos a verlo. Nos quedamos, voy a recapitular un poquito esta lámina, nos quedamos el anterior domingo en esta parte de este mensaje. Vida insaciable versus la vida plena, esa vida en plenitud. Y aquí nos está hablando el rey Salomón, un hombre muy sabio, un hombre que Dios le entregó todo. Este hombre le dio placer a su carne. Este hombre vio todo lo que quería ver, hizo todo lo que quería hacer. Pero ¿sabe qué? ¿Cuál es su triste experiencia al apartarse de quien le entregó todo, de quien le dio todo? Una triste experiencia debajo del sol. Entonces, pero esto nos bendice mucho. Toda la palabra inspirada por el Espíritu bendice nuestras vidas para que podamos tener muy en alto al que nos amó de tal manera que murió en una cruz para cambiar la condición de nuestras vidas, aquí, temporalmente y eternamente. Así que, ¿qué es lo que dice Salomón? Eclesiastés, esa experiencia
tan fatigosa, esa experiencia repetitiva de una vida sin sentido y sin propósito. Él dice, todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Fíjese, esa era la vida del rey Salomón, que le dio gusto a su carne, tenía todo. Dice que amontonó dinero, oro, plata. Hizo edificaciones extraordinarias, jardines, cosas maravillosas. Tenía cantores y cantoras. Y dice, le di placer a mi carne. Mis ojos vieron todo lo que podían ver. Pero ¿cuál es la conclusión de este hombre? La vida es fatigosa, una fatiga crónica. Más de lo que el hombre puede expresar. O sea, no pudo expresar lo que él verdaderamente estaba viviendo. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Qué importante es poder identificar y entender. ¿De qué está hablando? Está hablando de una vieja naturaleza, separada de Dios, que lo único que tiene es insatisfacción. Porque a esta naturaleza nadie la puede llenar. Él vio todo lo que quiso ver. No le denegué nada a mis ojos, Dios, ni al placer de su carne. Pero el ojo, dijo, nunca se sacia de ver. El oído nunca se sacia de oír. Quiere más. ¿Sabe por qué? Porque nada lo puede llenar. Nada puede llenar esa visión natural, temporal. Es insaciable. Solo el que es más que suficiente. Solo Cristo puede llenar. Y aquí nosotros vemos que el oído nunca se sacia de oír. Y es lo que el apóstol Pablo nos habla en 2 de Timoteo 4. Y dice, vendrá tiempo cuando habrá comezón de oír y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído, hablándoles fábulas a la gente. Pero no una palabra que cuando recién la estamos escuchando, cuando no entendemos, porque lo que queremos es que nos hablen a nuestra alma. No, tranquila, todo va a estar bien, esto va a pasar, esto. Pero cuando hablamos la verdad, amados, vivimos por encima de las circunstancias. La fe no niega los hechos, los somete y los cambia. Entonces, ¿cuál es el ciclo de esta vida vieja? Es insaciable, nadie ni nada la puede saciar, la puede llenar. Y ahí opera un ciclo. Los deseos de esta vieja naturaleza que generalmente o enteramente podemos decir son contrarios a la voluntad de Dios. Viene la satisfacción inmediata. ¿Y cuál es la respuesta a la satisfacción inmediata? El vacío. Y luego la frustración, porque esperábamos otra cosa. Y luego la culpa. Y luego el mismo deseo que nunca se sacia. Y seguimos intentando. Y seguimos. Y esa es la vida fatigosa que habló Salomón debajo del sol. Esa es la vida sin propósito y sin sentido. Esa es la vida que nos lleva como las rueditas de los hámster. El esfuerzo. ¿Saben qué? Nadie puede cambiar por su propia voluntad, por el esfuerzo su propia voluntad. No lo intente porque va a quedar frustrado. Solo Cristo nos transforma, no nos cambia, porque no vino a mejorar la vieja carne, a cambiar algo en la vieja carne. Vino a someterla, a derribarla, sometiéndola a la cruz.
No vino a mejorar la carne, sino a transformar nuestras vidas, dándonos una nueva creación y su vida misma. Entonces, muy importante entender este ciclo de insatisfacción que tenemos. ¿Cuál es la raíz de la insatisfacción? Cristo no solo satisface, quita la raíz de la insatisfacción. Fíjese, usted puede procurar satisfacer en su fuerza su propia vida. Nunca lo va a lograr. Si lo entendemos, vamos a evitarnos años de correr la ruedita y volver a un mismo lugar, de vacío y frustración. Él quita la raíz de la insatisfacción. Él es el único, el más que suficiente, porque Él, el único que dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aquí obviamente que no estamos hablando de la vida biológica, estamos hablando de la vida espiritual. Esta vida espiritual, si se sacia solamente con Cristo, no va a saciarse con cosas temporales, porque cuando amamos verdaderamente al Señor, lo único que puede saciarnos de verdad es Él. El que en mí, dice, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Había una mujer que estaba en la ruedita de los hámster y llegaba a lo mismo. Había tenido 5 maridos y el que tenía en el tiempo de Jesús no era su marido, probando a ver si alguno le resultaba. Pero la cuestión es que no se trata de lo que está afuera, se trata de lo que está adentro. No podemos culpar a ese hombre tiene la culpa. Esta situación, no, es lo que está adentro, que no se sacia con nada. Y Jesús le dijo, si supieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva, la cual sería una fuente en ti que saltaría para vida eterna. Esto es Cristo, el único que verdaderamente sacia, nos llena de plenitud. Ahora la pregunta es, ¿qué cosas estás usando para saciar tu alma? ¿En qué se sacia tu alma momentáneamente para volver al vacío y la frustración? El consejo aquí es Cristo, la única esperanza de gloria. No podemos hacer en nuestras fuerzas para cambiar hábitos, para sacar alguna condición repetitiva de nuestra mente y de nuestro corazón. Lo que sí podemos rendirnos a la verdad, renovar nuestro entendimiento con la verdad y vivir cada día por la fe en una obra consumada. Y esta nueva vida que portamos para que no se vuelva una vida religiosa. Pero yo tengo a Cristo, sí tengo a Cristo, pero vivo en derrota. ¿Qué necesita saber esta nueva vida? ¿Cuál es el poder que opera en esta nueva vida? ¿Qué necesitamos saber? La palabra saber y sabiendo es una frase, una palabra muy repetida por el apóstol Pablo, porque él hablaba la importancia de conocer, la importancia de saber. Y nosotros vemos en sus cartas, si usted lea por favor las cartas del apóstol Pablo. Él dice, sabiendo que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Sabiendo que nuestro viejo hombre ya fue crucificado juntamente con Cristo. Y así, yo sé, dijo, a quién he creído. Por eso es que cuando hablamos vida, amados,
No estamos hablando religión, no estamos hablando algo que te va a condenar, porque el Espíritu nunca condena, convence de la mala dirección que estamos teniendo. ¿Cuál es la mala dirección? Poner tus ojos en tu desempeño, en tu esfuerzo, y no en el autor de la vida, en el autor de la fe. Entonces, ¿qué debemos saber para caminar en el poder de la nueva vida? El apóstol Pedro, el que negó a Jesús, fue completamente transformado por el amor de Cristo y pudo entender el poder de esta vida. Y dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estos eran los que estaban dispersos, perseguidos por su fe. Estaban en gran angustia. Pero ¿qué fue lo que el apóstol les habló antes de consolarlos? Porque la gente lo que quiere es consuelo para el momento, pero no una verdad que va a permanecer en sus vidas para alinearlos a una posición de victoria que es para siempre. ¿Me entienden, amados? No estamos hablando para consolarte. Estamos dándote una posición, mostrándote tu posición en Cristo, que es de victoria, que vence todos los afanes y las tribulaciones de la vida. ¿Van a haber tribulación? Sí, todos los pasamos. Pero ¿sabe qué? No nos quedamos en la culpa ni en el victimismo. Eso más bien lo llevamos ¿a qué? A rendir el corazón a Cristo, a saber que en Él está nuestra respuesta, que es la cruz y lo consumado. Entonces Él les dijo, ¿qué les habló a estos que estaban sufriendo? Elegidos. Ustedes han sido elegidos. Oiga, usted si está aquí ha sido elegido, elegida. Es la verdad. ¿Y qué es ser elegido? Ser escogido entre muchos. Ser amado. Dios vio algo en usted. Elegidos según la presciencia de Dios. Esta presciencia es su conocimiento previo, es ese conocimiento anterior, ese conocimiento de antes de la fundación del mundo. Elegidos según la presciencia de Dios. En el griego es prognosis, que significa elegidos por amor, elegidos por amor, elegidos con propósito. Entonces, aquí Dios los está sacando del momento actual de dolor que estaban pasando y los está llevando a la eternidad. Antes de la fundación del mundo, ustedes fueron elegidos. Y esto aplica para nosotros hoy. Antes de la fundación del mundo, usted ya fue elegido. Entonces, prognosis, conocimiento anterior, conocimiento previo desde antes de la fundación del mundo. Elegido según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. Aquí es muy importante entender la obra del Espíritu. ¿Cuál es la palabra que tanto opera mal expresada en la religión? Y quiere volver a la gente mojigatos que no se atreven a reír, a disfrutar, a bailar, a compartir. Como los monjes que se aislaban en monasterios. Esa no es la vida que Cristo nos dio. Dice, Padre, en santificación del Espíritu. ¿Cuál es la obra del Espíritu para tu vida? ¿Qué es santificar? Es apartar, separar
consagrar para un propósito glorioso. Este micrófono ha sido consagrado para dar mensajes, para dar alabanzas. Entonces, ha sido consagrado para hablar, para dar. Necesitamos entender bien eso. Dice, para obedecer, y aquí es muy importante la obediencia. ¿A qué? ¿La obediencia a la ley de Moisés o la obediencia a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús? Para obedecer al propósito eterno de Dios para tu propia vida. Porque cuando tú obedeces lo que Dios te está hablando a tu vida, estás preservando tu vida en victoria, en gloria. ¿Por qué? Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Para que no nos pase lo que le pasó a Salomón y después podamos decir, uy, la vida es de más de fatigosa. La vida es una fatiga continua, una fatiga crónica. Todo es aburrido. Y comienza la hipocresía de una iglesia indiferente, que se muestra como los fariseos, hermosos por fuera, pero por dentro, hijo Jesús, feos por dentro. Entonces, qué importante poder entenderlo. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Aquí el apóstol Pedro está transportando al antiguo pacto, donde Moisés no solamente mataban el animal, sino tenían que rociarlo al pueblo, al altar, a los utensilios del altar. Porque, ¿qué es lo que hace la sangre? ¿Qué es lo que hacía la sangre en ese tiempo? Mostraba pacto. ¿Qué dijo Jesús la última cena? Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hablaba de pacto, hablaba de cubrir y hablaba de limpiar. ¿Qué es lo que hace la sangre de Cristo hoy, mis amados? Limpia nuestras conciencias de culpa, de condenación. Ese viejo hombre todo el tiempo nos está culpando, recordándonos que el pasado, lo que hicimos mal o lo que dejamos de hacer, recordándonos las fallas y cómo vive la gente. O sea, cómo viven los hijos de Dios, porque estoy hablándole a hijos de Dios aquí hoy. ¿Cómo vivimos? Con indignidad. Ah, no, yo no puedo servir. Me siento indigno. ¿Qué hace la sangre? La sangre quita la culpa. La sangre es una operación continua. La cruz trata con el pecado del hombre. ¿Cuál es el pecado del hombre? La vieja naturaleza con la que todos nacemos, una naturaleza de pecado, una fábrica de pecado. Eso no se predica mucho. ¿Cuáles son los pecados? Los que cometemos después de la cruz. ¿Sabe por qué? Porque estamos en un proceso de renovación del entendimiento, en un proceso de santificación, de apartarnos de las operaciones de esa vieja manera de vivir. Entonces, ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Y qué es lo que opera en nuestras conciencias? La libertad de la acusación, de la culpa, de la condenación. Y aquí, ¿cuál es la vida para disfrutar? ¿Cuál es el saludo de Pedro que repite en sus cartas, en esta y en la segunda carta? Gracia y paz. Gracia y paz. La gracia es Cristo y la paz también.
cuando Él gobierna nuestras vidas, podemos disfrutar esa gracia abundante y esa paz que a pesar de los problemas sobrepasa el entendimiento. Porque tu vida ya no está centrada en tu desempeño, en tus recursos. Tu vida cambió de posición, cambió de tesoro, cambió de fuente, cambió de dueño. Fuiste trasladados a un reino de luz, de vida, de amor, de poder, de verdad. Y podemos seguir, pero sabemos que el tiempo apremia. Entonces aquí, para poder entender que hemos sido elegidos, pude rescatar este precioso pasaje de Jeremías, que a usted le está hablando y a mí también. Antes que te formase en el vientre te conocí. Esto es Dios, esto es su presciencia, prognosis en el griego, su previo conocimiento antes de la fundación del mundo. Él te conoció, Él te escogió y Él te dio un diseño. Tú respondes, tu vida, tu carácter, tu temperamento, responde a un diseño. ¿Sabe para qué? Para un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Conocerlo a Él y darlo a conocer. No tienes que ser pastor o apóstol para darlo a conocer. La profesión que tengas, en cualquier lugar, en lo que hagas, todos tenemos una asignación. Reconciliar al mundo con Cristo. Antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué. ¿Qué significa? Te aparté para ese propósito. Aquí está el propósito. Te di por profeta a las naciones. Entonces aquí vemos lo que estamos diciendo. ¿Cuál es el propósito de la limpieza que opera la sangre? Para el servicio. Pero es que soy abogado, Ahí puede servir al Señor. Tengo un sobrino abogado que es muy apasionado por el Señor. Fue una pareja de personas mayores para divorciarse. Y les habló de tal manera que a los pocos días vinieron, ya no nos vamos a divorciar. Porque en su profesión estaba también en una asignación mayor, que es dar esperanza, es manifestar la vida. Porque Dios ama la familia, ama el matrimonio, porque es una figura de Cristo y la iglesia. Dice que los esposos amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, quien la sustenta y la cuida. Entonces, volvemos al punto. ¿Cuánto más, dice, versículos anteriores, dice, si la sangre de los toros y de los machos cabríos limpiaban, cubrían para la purificación, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Cuáles son las obras muertas? Esos pecados pasados que te siguen acribillando en la mente. No sos digno, no sos digna porque hiciste esto, porque hiciste lo otro. De obras muertas. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que sirváis al Dios vivo. ¿Quién puede servir en cualquier lugar que esté con una conciencia indigna? Siempre se va a hallar menos. Siempre va a sentir que le falta un centavo para el peso. Siempre su identidad va a ser de abajo. Pero en Cristo nos ha dado una nueva identidad. Aquí hay preguntas retóricas poderosas de este capítulo Romanos 8 que para mí
Si solamente existiera este capítulo, estaría completo y bastaría para amar a Cristo, para vivir esta victoria de la cruz. Este capítulo 8 comienza: no hay condenación alguna para los que están en Cristo Jesús. Después habla de que el Espíritu nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y después habla que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes, volvemos al antes, a los que antes conoció los predestinó, ¿para qué? Para que sean conforme a la imagen de su Hijo. Y luego habla que a los que llamó, los justificó, a los que justificó, los glorificó. ¡Qué poderoso! Y aquí entonces, en una exclamación de seguridad y victoria, él dice: ¿qué pues diremos a esto? A todo lo que he nombrado antes. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Pero por qué? Por todo lo mencionado antes, por esa obra poderosa de la cruz. Amados, esto no es una religión, esto es vida, esto es verdad. Esto transforma la mente y el corazón para no vivir en la ruedita de los hámster, llegando al mismo punto, frustrados, cansados, agobiados. Esa experiencia debajo del sol como la de Salomón, sin descanso, sin paz y sin gozo. Entonces, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No es que nadie se va a levantar contra ti, muchos se levantan, pero la cuestión es cómo tú respondes a cuando la gente se levanta en contra. ¿Cómo respondes? ¿Desde la vieja manera o desde el nuevo hombre? Respondemos, dice, al mal con el bien. ¿Cuál es el bien? El bien supremo es Cristo Jesús el Señor. Respondemos como respondió Cristo a los malvados que lo estaban crucificando. Pero él entendía que ese era un propósito de Dios, que ellos solamente estaban cumpliendo un consejo predeterminado de Dios. ¿Me comprenden, amados? ¿Sí o no? Y por eso, algunas cosas que se levantan en contra de nosotros no son para mal. ¿Sabe qué? Son para que manifiestes la vida de Cristo, el nuevo carácter de Cristo, perdonando, bendiciendo, mirando a la gente en su estadio. Hay gente inmadura que hace mucho daño porque no conocen a Dios. A esos necesitamos perdonarlos y orar por ellos. Yo tengo un lema en mi vida: el que se mete conmigo y mi familia será orado todos los días, de verdad, hasta que conozcan a Cristo. Ese es un descanso. No estoy carburando, me hizo y mi mente se ensancha y se llega, porque la mente natural es una mente que imagina, que exagera, que sospecha. Someto mi mente a la mente de Cristo. Entonces, y aquí, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si te dio a Cristo, amado, todo lo demás ya está provisto. No para nuestros caprichos. Yo puedo decir, quiero un yate para irme a... Puede ser que sí, puede ser. Pero ¿qué propósito tiene eso? Todo para el propósito de Dios.
¿Quién, aquí esta pregunta es retórica, poderosa, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Sabe por qué? Si podemos entender la retórica de Pablo, es para exaltar algo, para establecer algo. No necesitas respuesta, porque él ya la sabía la respuesta. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Aquí hay un hecho legal irrefutable. El acusador, después de la cruz, fue lanzado fuera, perdió su lugar para acusar tu vida. Necesitamos entender lo que hablo es en el espíritu. No estoy hablando de la vida biológica, sino nacemos con una naturaleza separada de Dios de pecado. Y esa naturaleza nos culpa todo el tiempo. Es una naturaleza de oscuridad que opera en la culpa y la condenación. Entonces, Satanás, la oscuridad, perdió su ocupación, podemos decir, de acusar. Pero sigue acusando internamente porque tenemos que comprender que lo de adentro es lo que nos acusa todo el tiempo, más que los de afuera. Cuando son afuera, no necesitamos justificarnos. No te justifiques. Pero yo soy buena gente, yo hago esto, No, no se trata de eso porque nosotros estamos en Cristo. Si algo bueno hacemos es porque Cristo en nosotros opera su vida. Si lo dejamos operar, si nos sometemos a su gobierno. Entonces no hay condenación alguna. Perdió su lugar en la cruz cuando dijo consumado es, hecho está, nos justificó. No solo nos perdonó, porque sabe que el perdón no quita el pecado. El perdón te perdonó de tus pecados, pero no los quita. ¿Qué es lo que quita? La justificación nos hace justos para Dios. Entonces, es por ejemplo, como en un juzgado, si alguien reabre tu caso, cuando el juez, que es tu padre, ya dio veredicto, sentencia de victoria, y lo reabren el caso, ¿qué sucede? No tiene ningún valor legal. ¿Sabe por qué? Porque no puede haber doble sentencia. Había una sola sentencia y esa sentencia Cristo la asumió. ¿Cuál era la sentencia? Muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. Y Cristo murió por nuestros pecados. Pero no se quedó muerto, resucitó. Y nos dio una herencia eterna. Su vida poderosa que vence todas las cosas. Entonces, ¿quién condenará? No hay base legal para hacerlo. Cristo es el que murió, más aún también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. No está solo a la diestra de Dios. ¿Sabe quién está con él? ¿Sabe quién está juntamente con él? Espiritualmente hablando, dice que hemos muerto juntamente con Cristo. Y Efesios 2:6 me parece que dice, y juntamente con él hemos resucitado y nos ha sentado en lugares celestiales a la diestra de Dios. No estamos solos, no está solo Jesús. Está en un lugar de victoria, de honor, de autoridad, de poder. Usted tiene que verse ahí. Y también intercede por nosotros. ¿Qué es lo que intercede por nosotros? Hebreos 7:25 dice que Él vive eternamente para interceder por nosotros. Él es nuestro abogado. Nunca ha perdido un caso. No dude en entenderlo.
aquí vamos entrando en el final de este mensaje y el Señor me ministró algo muy hermoso sobre un hombre que vivió descendiente de Adán. Caín mató a Abel, pero después Dios le dio otro hijo en lugar de Abel, Set, y este tuvo unos descendientes. Y estos, cuando nacieron estos, la gente volvió a buscar a Dios, dice. Y Enoc es uno de ellos. ¿Y qué es lo que dice que me impresionó tanto? Caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Este Enoc era un hombre común y corriente, que tenía una vida, que tenía una esposa, que tenía hijos. Pero algo destacó la vida de este hombre, que me sacude todo mi ser. Dice que caminó 300 años con Dios. Y dice, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Sabe qué? Moisés, que es el que escribió el Pentateuco, no describe en la vida de Enoc grandes hazañas o milagros, como lo hace con él mismo, abriendo el mar, o Josué, no describe, pero describe algo más impresionante para quien lo entiende. Usted puede caminar con Dios 80 años, muy bien, pero este caminó 300 años. ¿Y cómo podía caminar 300 años con él? Es una vida rendida, es una vida entregada. Y no es que no tuvo fallas, no es que nunca pecó. Sí, pero ¿saben qué? No dice Enoc luchó con su carne. Enoc luchó para ser buena gente. No, Enoc caminó con Dios. Esto nos habla de permanencia, de persistencia, de perseverancia, de rendición, de entrega, de confianza. Seguramente tenía sus caíditas, pero conoció a Dios y se fortalecía. No operaba en sus fuerzas porque entendió algo que le fue ministrado. Dios no vino a mejorar su vieja carne, a poner paños nuevos en vestidos viejos. Vino a transformarnos. Esto no es, voy a ser mejor. En algo voy a mejorar. Si mentía, ya no voy a mentir. Pero tu vieja naturaleza, si no mientes, tiene otras cosas, porque es la fábrica del pecado. Pero si esa naturaleza se somete y la vida nueva de Dios gobierna, eso nos va a llevar a una permanencia, como dijo Jesús. Yo soy la vid, vosotros las ramas. Separados de mí, nada pueden hacer. Y eso lo entendió Enoc. Por eso es que, ¿sabe cuál es el verdadero milagro que registra Moisés? No fueron grandes hazañas. La frase es sencilla pero potente. Caminó con Dios. Ese es el verdadero milagro de permanecer. ¿Por qué? La gente hoy teniendo todo este nuevo pacto, cualquier cosa no le sale, no, Dios me falló. ¿Saben por qué? Porque no ven la cruz. Porque no ven el amor de Dios en la cruz. Cuando alguien me dice eso, hijito, hijita, mira la cruz. Murió por vos, pero resucitó. Entonces, pero aquí lo que quiero rescatar es que este permanecer en Cristo nos lleva a algo. Nuevamente lo digo, no estoy hablando físicamente a la vida biológica, estoy hablando espiritualmente. Nos lleva a desaparecer. ¿Qué tiene que desaparecer?
la operación de ese viejo hombre, la operación de ese carácter podrido con lo que a veces nos despertamos. Usted y yo también. ¿Para qué vamos a decir que no? Sí, sí. Entonces, de verdad, lleva a desaparecer el gobierno de esa vieja vida y a manifestar la vida de Cristo. Desapareció porque le llevó Dios. Para nosotros acá es ese desaparecer de la vieja manera de conducirnos, de la vieja manera de pensar, de la vieja manera de responder a las circunstancias de la vida. Y aquí ya lo dije, lo que dijo Jesús. Y dice pues el apóstol Pablo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero aquí hay algo que debemos rescatar. No dice primero no anden en la carne. Dice anden en el Espíritu. Eso lo cambia todo. ¿Sabe por qué? Porque no es tu esfuerzo. Esforzándote no vas a lograr nada. No vas a sacar ningún hábito de tu cabeza, de tu caminar. Y científicamente está comprobado. ¿Lo tenemos el video? Científico dice por qué no puedes cambiar. La Biblia te dice cómo sí. Si llevas años intentando cambiar un hábito y no puedes, no es falta de voluntad. Es que nadie te explicó cómo funciona el cerebro en realidad. El doctor Hudson Brewer, neurocientífico de la Universidad de Brown, estudió por años por qué los humanos no podemos cambiar hábitos con fuerza de voluntad y descubrió algo clave. La fuerza de voluntad usa la corteza prefrontal, pero los hábitos viven en los ganglios basales, una región mucho más profunda y antigua del cerebro. Pelear contra un hábito desde la voluntad es como intentar detener un tren con las manos, no funciona. Lo que sí funciona es cambiar la identidad. Cuando una persona cambia cómo se ve a sí misma, sus hábitos cambian solos. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de vuestra mente. Romanos 12:2. Pablo no dijo, esfuércense más, dijo, transformen la mente, cambien quiénes son. El hábito es consecuencia de la identidad. Deja de intentar cambiar lo que haces, empieza por cambiar lo que crees de ti mismo. Cuando te ves como una persona saludable, disciplinada, próspera y elegida, empiezas a actuar como tal. Más claro que el agua, ¿sí o no? Entonces lo que venimos repitiendo por años, no es tu desempeño, no es tu esfuerzo, es tu rendición por la fe a esta verdad. Así vivió Enoc. Aquí, ¿qué marcó el caminar de Enoc? En el Antiguo Testamento nos habla que no caminó con Dios y desapareció. Pero aquí en el Nuevo, el apóstol Pablo habla de un fundamento muy especial. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, fue traspuesto para no, esto lo puse en la 2015, no sé por qué está así, porque dice, por la fe no fue trasladado para no ver muerte y no fue hallado porque lo trasladó Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? La fe. Lo dice en el versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque los que se acercan deben creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, pero aquí el Señor, el viernes por la noche, me comenzó a hacer unas preguntas. Si Enoc caminó 300 años con Dios por la fe y dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Cómo es si no estaba la palabra escrita? No estaba escrito el Pentateuco de Moisés. Fue después de muchos años que. ¿Cómo fue que este caminó por fe? Pero quiero antes decir lo que dice Pablo, lo que venimos diciendo y lo que dijo el video. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne,
Seguramente él también tenía sus situaciones difíciles, se desanimaba, seguramente, pero lo que vivía en el cuerpo, en la carne, en el alma, en el desánimo, dice, lo vivo por la fe del Hijo de Dios. No es tu fe, es la fe del Hijo que ha sido depositada en tu nueva creación. Porque cualquiera tiene fe. Usted le pregunta al narcotraficante Escobar, que dice que él oraba para que su carga de droga llegue bien. ¿Tenía fe o no? Pero no, le pedía a Dios que llegue su carguita. Pero es que esa no es la fe. Esta es la fe del Hijo. No es la fe para mis fines. Es la fe para vivir la vida victoriosa de Cristo en la tierra. Entonces, si no había las Escrituras, ¿cómo es que éste caminó por la fe? ¿Cómo creyó sin tener la palabra escrita? Y el Señor, porque a Él le doy la gloria, me llevó a este versículo. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, dice en la Reina Valera, pero en los manuscritos antiguos dice por la palabra de Cristo. Y aquí esta palabra en el griego no es logos. Logos es la palabra global, general, la fuente. Juan 1 habla de Cristo. La palabra estaba en el principio, la palabra era Dios y la palabra estaba con Dios. Y en el 14 dice, hablando del verbo, dice, la palabra se hizo hombre, se hizo carne. Ahí está hablando logos, porque Cristo es el logos, la fuente de todo. Pero también hay el logos escrito. Y ese logos escrito necesita ¿qué? Para que no sea esa letra que te hace dormir. Necesita lo que dice en este pasaje, en el griego, palabra es rema. ¿Qué es rema? Es esa palabra que se hace viva, esa palabra que te salta cuando estás escuchando un mensaje y esa palabra se estableció, te produjo vida, te produjo esperanza, te produjo certeza, te produjo seguridad. Esta palabra rema significa palabra hablada. Palabra hablada. Entonces, ¿cómo vivió Enoc por la fe? Él tenía comunión con Dios. Todo el tiempo permaneció, caminó con Dios, tuvo comunión. ¿Y saben qué, amados? Dios le hablaba. Esta es la fe. Cuando tú oyes a Dios hablar, no estoy diciendo que no leamos las Escrituras, sí tenemos que leer, pero ahí está el rema. Que cuando has escuchado o has leído un versículo 100 veces y nunca te produjo nada, de pronto salta a tu vida y transforma tu mente, tu corazón. Ese es el rema de Dios, la palabra viva, la palabra hablada, la palabra que Cristo te habla a tu espíritu, a tu alma, a tu mente y transforma tu manera de caminar. Entonces, así caminó Enoc con Dios. Palabra hablada, palabra viva, activada. Científico. No. Entonces, el poder que alimenta la nueva vida. Aquí también, después de haber ayunado 40 días, tuvo hambre y el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí palabra también es rema. Fíjese que no dice sino de toda palabra de Dios, dice de la boca de Dios. ¿A qué nos está llevando? A que el pan alimenta tu cuerpo físico, biológico, pero la palabra alimenta tu alma y tu espíritu. No podemos vivir sin la palabra.